hogar del venerable pan de maíz. Percibo al mundo angustiado. Los árboles caen, las aguas se ennegrecen, el aire se torna gris. El monstruo de 1000 cabezas, llamada televisión, se ha apoderado de todas las mentes. La mancha opaca de concreto crece sin cesar cercando a mi pueblo. La alta filosofía, heredada por mi gente de sus antepasados, es borrada por las voces del imperio. Las nuevas generaciones, solo reina en ellos la confusión y la indiferencia. La preciosa lengua mexicana ya solo se escucha en bocas cansadas y opacadas, y un silencio profundo apaga los sonidos de la vida. Venerable pan de maíz. Venerable pan de maíz. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo están todos ahí en sus hogares? Ahorita se antoja estar en las casas, bajo el techo, a la sombra de un árbol, con un ventilador o cualquier cosa por el calor que se tiende sobre la superficie del planeta entero. O sea, es un fenómeno que vemos que se va acrecentando, producto de muchas cosas, pero sobre todo por la acción del hombre. Y pues aquí estamos en Chololan Radio, la 107.1, allá en lo alto de la frecuencia XHSBE, esta radio comunitaria, radio indígena comunitaria, que transmitimos desde aquí, desde Tlaxcalancingo, para toda la región de Puebla, Cholula. Y bueno, pues sí, la cosa está así. Muchas cosas suceden en esta época y en estos tiempos. Estos calores no eran los de antes. Antes, por allí a mediados de abril ya las lluvias habían comenzado y ya para mayo pues ya estaban cayendo con todo. Las siembras ya se habían efectuado o se estaban efectuando, y entonces pues era otra cosa. Pero lo que siempre ha existido y siempre han estado ahí, son los que llamamos montañas o cerros. Bueno, desde nuestra perspectiva, porque en la historia geológica del planeta pues han surgido y han desaparecido. En la evolución, en el choque de las placas tectónicas, cuando chocan, se generan pliegues en la corteza terrestre, y estos pliegues forman lo que llamamos precisamente eso, serranías o cerros, que las tenemos aquí en México. Por ejemplo, tenemos dos cordilleras de cerros, lo que llaman la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental, y la del sur, que son pliegues de la corteza terrestre que conforman pues una innumerable cantidad de estas elevaciones que llamamos cerros. Este es uno de sus orígenes. Hay otros orígenes, hay otras formas. Por ejemplo, cuando hace erupción, pues una abertura de la tierra va formando un cúmulo de sedimentos que va creciendo, y con el tiempo pues forma un cerro, y luego pues ya es una montaña enorme como las que tenemos aquí nosotros a la vista. Estas grandes montañas. Los cerros tienen muchas propiedades, muchas cosas que nos proporcionan.
Una de ellas es protección contra los vientos fuertes que luego son muy dañinos, muy arrasadores. Bueno, pues una cordillera o un cerro enorme, pues atenúa un poco la fuerza de estos, entonces desvían la fuerza del viento, del aire, y entonces, por ejemplo, si viene un viento muy frío o muy cálido, pues no llega con toda su fuerza por los cerros, y sobre todo si son cerros pues llenos de árboles. Eso es todavía mejor, ayudan en eso. Son protectores entonces en ese sentido, y albergan gran cantidad de flora y fauna. Flora y fauna que podemos verlo en muchas de ellas. Y esta flora, sobre todo la flora, los árboles, permiten que la lluvia que cae se filtre, y entonces forma depósitos de agua que salen a la superficie ya más abajo. Si se acumula en la parte de arriba, pues busca salida y lo encuentra ya en las faldas o muy abajo, y de eso se aprovechan muchos pueblos para decir, pues los cerros dan agua, y sí es cierto, o sea, se genera mucha agua. Vaya usted nada más aquí al Popocatépetl, al Iztaccíhuatl, a la Malinche, y va a ver cómo hay afluentes, hay veneros de agua que salen, que brotan, y algunos muy grandes. O sea, realmente ahí en San Baltasar Atlimeya y allí en el volcán Popocatépetl, pues brota una buena cantidad, de tal manera que forma una cascada enorme ahí ya por el rumbo de San Pedro Atlisco, y luego pues una corriente que baja, y por todos lados, o sea, es agua que se filtró muy arriba y encontró salida pues en las faldas de estos cerros, de estos volcanes, y entonces se está proporcionando agua. Entonces son fuentes de agua, y sí, son muy benéficas para esto, porque esta agua se usa para muchas cosas. Luego la flora, las plantas que se generan, si uno va y camina allí, realmente, por ejemplo, permiten el senderismo. El senderismo es caminar por veredas, ya sea hechas o estarlas haciendo uno mismo al momento de ir caminando, y caminar entre los árboles, entre la vegetación, entre las plantas. Esto la humanidad lo ha hecho desde siempre, de tal manera que hasta hoy muchos de esos senderos hechos antiguamente pues perduran y están ahí y siguen siendo usados. A mí me ha gustado mucho ir sobre todo a la Sierra Norte, ahora que voy mucho, y caminar por los senderos, por las veredas que bordean los cerros, en la orilla de los sembradillos, de los árboles, de los bosques. Me gusta mucho caminar. Siempre me ha gustado subirme a los cerros. Cuando era joven pues sí lo podía hacer con mayor prontitud, pero pues ya actualmente ya cuesta un poco pues trepar a lo alto de los cerros, estar ahí. Pero sí es un buen ejercicio y muy saludable para todos nosotros. Allí en la sierra, por ejemplo, los bosques, los árboles son de todo tipo, hay de todo tipo. Hay árboles frutales, hay árboles que nada más dan sombra, otros en donde viven los animales. Uno va caminando y ve como las ardillas están arriba. A mí me gusta mucho verlos, y los pajarillos que pues están por allí también caminando volando entre los árboles, pájaros de todo tipo, que en las mañanas pues son una sinfonía que producen, y de hecho lo hacen por todo el tiempo. Aquí, por ejemplo, nosotros pues no tanto, porque pues no hay ya muchos árboles, ya hemos tumbado la mayor parte de ellas. Y recuerdo que hasta hace poco aquí a orillas de las calles había mucho árbol,
Aquí la calle Pino Suárez, la Independencia que bajaba, había árboles que bordeaban los caminos y los han ido tirando, los han ido tumbando. El Acahualtepetzi, ese cerro, estaba lleno de árboles de pirú, o sea, y grandes y frondosos, y a alguien se le ocurrió pues tirarlos, tumbarlos, y pues ya no quedan, ya nomás queda uno ahí pequeño que está en lo alto. Pero usted vaya sobre todo pues a la Sierra Norte y ahí sí la vegetación todavía es muy buena, aunque también están en el mismo proceso. Hay gente que está tratando de aprovechar esos lugares donde hay sembradíos de árboles de bosques para plantar otro tipo de cosas. Y entonces están en esto de tumbar los árboles. Sobre todo los que están en los cerros. Realmente es algo escalofriante. Yo antes llegaba, por ejemplo, allí al pueblo de mi esposa, en la sierra, y escuchaba un hacha por ahí que estaba golpeando, tumbando un árbol. Y ahí se escuchaba a lo largo de buen tiempo, creo que todo el día, para estar tumbando el árbol y luego fraccionarlo. Y ya, hoy ya no. Hoy ya tienen esas sierras eléctricas o de gasolina que en un santiamén, o sea, en menos que se dice, ya lo tumbaron. O sea, en menos de 3, 4, 5 minutos ya tumbaron el árbol. Es realmente escalofriante cómo están haciendo esto. Limpiando, dicen ellos, los terrenos, limpiando el terreno para sembrar. Pero pues no se dan cuenta de que en realidad están destruyendo un hábitat. Pero bueno, vamos aquí a un espacio de mensajes y regresamos a nuestro venerable pan de maíz. Bueno, pues regresamos aquí a venerable pan de maíz. Y pues como ven, todo esto que estamos viviendo, antiguamente cada pueblo, cada cultura, pues le dio un significado diferente a los cerros. De hecho, la palabra cerro proviene del latín cirrus, que quiere decir penacho o cresta, algo que emerge. Y le han dado diferentes connotaciones. Aquí en la época prehispánica, pues sí fueron considerados realmente de una manera muy buena a los cerros, y se consideraba que tenían vida. Muy antiguamente se pensaba que los cerros, en la antigüedad muy lejana, tal vez en la primera era cósmica, los cerros caminaban y se encontraban y platicaban entre ellos, se saludaban, tenían vida propia, y así se consideraba. Se decía que las piedras que estaban en los ríos los iban arrastrando, y conforme los iban arrastrando iban creciendo, se iban haciendo grandes, se iban alimentando del agua y de la tierra del mismo río, hasta llegar a un lugar en donde se iban a sentar
y ahí iban a seguir creciendo hasta hacerse grandes. Estos, pues los cerros, en la lengua náhuatl, cerro se dice tepetl, que quiere decir algo así como una piedra que se llenó de materia, una piedra que engordó o que creció, de tetl, piedra, y petl, que es algo así como crecer, llenarse de una sustancia, aunque en el náhuatl, en el protonáhuatl primigenio, de tal manera que esa era la idea que tenían, que los cerros habían crecido a partir de piedras y después habían cobrado vida, y se saludaban y platicaban entre ellos hasta que fueron cayendo, y cuando se caían ya no se podían levantar, y entonces ahí se quedaban. Así se fueron formando. Aquí desde nuestra perspectiva, pues así se considera todavía, con los muchos pueblos que tenemos alrededor, que somos de origen indígena, tenemos esa idea. Y se consideraba que ya una vez asentados en algún lugar, se llenaban de materia divina, eran centros de resguardo, algo así como unas cajas invertidas, huecas por dentro, en donde iban a ser resguardadas las semillas sagradas, el agua, y iban a ser también, pues, donde vivían las deidades, sobre todo las deidades del agua, y de hecho pues todas tenían su residencia allí en los cerros, y así se consideraba que eran lugares de resguardo de las esencias divinas. Pensaban la mayoría de los pueblos, de tal manera que cuando andaban buscando ya un lugar donde habitar, cuando ya se descubrió la agricultura y todo, y se empezó a sembrar, y empezaron a buscar lugares que estuvieran bajo el resguardo de un cerro, o sea, de un tepetl. Buscaban en las laderas, allí en las faldas de los cerros, construir su pueblo, su lugar de asentamiento, de tal manera que a esos lugares se les llamó así, al tepetl. Al, porque decían que bajaba mucha agua de los cerros, y tepetl, pues por el cerro mismo. Al tepetl pasó a significar después ciudad o pueblo, y así tomaron ese nombre en lengua náhuatl, y hasta hoy se les sigue llamando así, los Altepetl o Altepeme, que se tienen a lo largo y ancho de la República y de todos lados. Los Altepeme son los pueblos, y Hueyaltepetl sería la gran ciudad o el gran pueblo, o sea, un asentamiento ya más grande, ya mayor. Y ahí se asentaban a vivir, y entonces aprovechaban el cerro, porque sí, del cerro muchos de ellos pues bajaba agua, se filtraba agua, y usaban esa agua para consumirla, para el uso diario, y esperaban las lluvias para las épocas de siembras, sobre todo en lugares donde no abundaba tanta agua. Entonces venían las lluvias para ya sembrar, y entonces así estar pues en ese lugar, protegidos sobre todo por los cerros, y entonces fueron siendo considerados pues seres sagrados, seres venerables, seres dignos de respeto, seres dignos de veneración. O sea, no era nada más decir, pues sí es un cerro y qué bueno, ¿no? Sino que decían, en lo alto de los cerros o en algún lugar de ellos, sobre todo si tienen cuevas, por ahí entran y salen las deidades, y entonces son lugares sagrados, son sitios sagrados a los que hay que hacer de alguna manera algún tipo de ritual, algún tipo de festejo, y así los fueron creando, fueron considerando. Empezaron a subir a los cerros, sobre todo pues a las cimas o a los lugares que ellos consideraran que eran los lugares sagrados,
y hacer ahí ceremonias sobre todo pues de petición. Y era pedir, llegar a pedir, y sobre todo pues lo esencial, que era lo que más era, pues estaba al azar, que si llegaba o no llegaba, porque había épocas en que, o años en que llovían muy poco o a veces ni llovía, y entonces pues sí había que pedir que lloviera, porque la lluvia pues es el alimento, es el néctar de la tierra, y entonces si no cae la lluvia, pues no crece nada, no se puede sembrar y no hay alimentos, y entonces hay hambruna, y es todo lo trágico que se pueda considerar que exista. Entonces los cerros consideraban que eran estos lugares propios para subir y ahí hacer peticiones. Primero saber qué es lo que requieren los cerros, qué querían, qué quieren para más que los cerros, las deidades que habitan en ellos, para que proporcionen la lluvia. La deidad principal que habitaba ahí, pues era, ya lo sabemos, Tlaloctli, que después quedó nada más como Tlaloc. Tlaloctli, que es el néctar de la tierra, esa es la traducción de Tlaloc o Tlaloctli, que no es otra cosa que la lluvia. Entonces le pedían que hubiera lluvias, que bajaran las lluvias, que descendieran. También se consideraba que las nubes de la lluvia se generaban allí en lo alto de los cerros, porque usted observe nada más la cresta del Popo, del Iztac, y va a ver que casi siempre está lleno de nubes, o algunas, raras veces que no hay nada, pero sí generalmente los tienen. Entonces se consideraba que allí era el lugar de formación de nubes que luego se iban a trasladar para caer en forma de lluvia. En el Popo se ve así, hoy por ejemplo con las fumarolas y con la erupción, pues se confunde muchas veces, a veces ya no se sabe si es una fumarola o son las nubes que están allí alrededor de él, pero sí se formaban ahí las nubes así, pequeñas nubes que la gente de los pueblos por eso le llamaron el chino, porque decían que eran sus chinos, su cabellera que se formaba ahí del Popocatépetl. Y como él, todos los cerros, pensaban que todos los cerros eran formadores de lluvia, y entonces pues había que ir a hacer estas peticiones. Se pensaba que una de las cosas preciosas y apreciadas que solicitaban pues era seres vivos de todo tipo, pero sobre todo seres vivos humanos, y sobre todo para el agua pues pequeños, niños pequeños que tuvieran los dos remolinos en la cabeza. Si tenían 2 remolinos en la cabeza, quiere decir que eran ideales para ser sacrificados en lo alto de los cerros o en los lugares sagrados para proporcionar o para pedir la lluvia a las deidades, y que ellos lo aceptaban de manera grata. Decían qué bueno que nos están mandando a estos pequeños, porque esos pequeños después se transformaban en ayudantes de Tlaloc. Los tlaloques iban allí al paraíso del Tlalocan a estar con él y a propiciar precisamente la lluvia. Una forma de hacerlo era romper los grandes jarrones que tenían, grandes ollas que tenían ellos, llenos de agua, y entonces los rompían, y al momento de romperlos, pues empezaba a caer el agua. Por eso se escuchan los truenos, porque cada trueno es que están rompiendo una gran vasija, un gran recipiente, los tlaloques, para que caiga el agua. Eso era el pensamiento antiguo de muchos pueblos, y que en náhuatl así se llamaba, los tlaloques, Tlaloc, y el lugar donde habitaba pues el Tlalocan, un paraíso. Junto con esta deidad estaba Chalchiutlicue, la que tiene faldas de jade. El jade tiene un color azul verdoso, entonces era el color del agua, y esta es la consorte de Tlaloc, y esa es la que proporciona los manantiales,
los lugares donde crece el agua, los ríos, los riachuelos que bajan, todos ella era la dueña de todos estos lugares, y entonces era ella, Chalchutlicue, a quien también había que pedirle que no dejara de descender agua para todos los seres vivos que estamos en este planeta. Entonces son las dos deidades principales a los que se les dedicaba esto de subir a los cerros a pedir. No iban a pedir que hubiera viento, iban a pedir que hubiera sol, porque para eso había otro tipo de peticiones y otro tipo de lugares, pero sí lo fundamental era el agua. Y por eso, si en un pueblo donde ellos fundaban un lugar habitacional no había un cerro por alguna razón, entonces había que construirlo. Y todo lo que hoy llamamos pirámides, en realidad eran cerros, eran réplicas de los cerros que intentaban hacer, y así les llamaban, o sea, les llamaban tipeme, depende del nombre propio que le quisieran poner, Coatepetl o Celotepetl, en fin, y iban haciendo capas sobre capa del cerro, lo iban construyendo cada determinado tiempo, y por eso también les llamaron las zacualis, porque iban cubriendo, hacían una construcción y llegaba un tiempo determinado en donde decían hay que seguirlo haciendo crecer, y entonces hay que tapar lo que ya está construido. No importa que tuviera pinturas y cosas hermosas y todo, se cubría todo, y encima de él se hacía otra capa también que hacía que ese cerro creciera más, esa tzacuali, y así casi todas lo que hoy conocemos y denominamos como pirámides crecieron de esa manera, capa sobre capa sobre capa, que fueron cubriendo y los fueron haciendo. Eso ya lo descubrieron, por ejemplo, ahí en el Templo Mayor, que le llamaban Coatepetl, el que les decía, y ya descubrieron que está hecho por capas, y casi todos los cerros, las pirámides están hechas de esta manera. Pero pues vamos aquí a unos mensajes y regresamos a Venerable Pan de Maíz. Estás escuchando el Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. Bueno, pues estamos nuevamente aquí en Venerable Pan de Maíz, y estamos aquí pues transmitiendo algunas pequeñas fallas que tienen aquí los aparatos que tenemos. Aquí en Tlaxcalancingo, por ejemplo, tenemos 4 promontorios, 4 cerros que fueron el referente para ser considerado lugar habitable. Uno de ellos, llamado Axocotzin, en donde fluía o brotaba buena cantidad de agua. De este cerro, el Axocotzin, brotaba una buena cantidad de agua, había formado un lago, ahí una pequeña laguna en las laderas, y entonces por eso se considera un lugar pues propicio para habitar. Junto a él está otro promontorio, que es el que llamamos Zacahualtepetl o Cahualtepetzin, que tenemos aquí, que es un lugar que ya tomamos nosotros incluso para muchos eventos. También tenemos otro que es el Coyotepec, que quiere decir el Cerro del Coyote,
y el Tlaxcalantzin-Tepetl, o sea, el cerro del Tlaxcalantzin, que hoy ya hay un fraccionamiento ahí arriba, en ese lugar. Estos 4 promontorios pues fueron considerados importantes al momento de fundar Tlaxcalancingo, y por eso mucha gente aquí se hizo la fundación, y el centro del pueblo, la iglesia principal, está justamente en el cruce de estos 4 cerros o promontorios que tenemos. Junto a nosotros está el pueblo de Cacalotepec, precisamente así se llama, porque hay un cerro que se llama así, Cacalotepec, que quiere decir el Cerro del Cuervo, que se puede ver desde aquí, este promontorio que tienen ahí en San Antonio, Cacalotepec. Allá más lejos se puede ver el Cerro del Ocotzoni, que es donde está el pueblo de San Bernardino Chalchihuapan, el Cerro de Ocotzoni, que está muy alto y que incluso es usado para muchas cosas. En lo alto hay hasta un templo que ya construyeron dedicado a Cristo Rey. Allí en las laderas de ese cerro está el pueblo de Chalchihuapan, muy, muy famoso. Un poco más al fondo y más al sur podemos ver el inicio de la serranía del Tenso, o sea, el Tenso, que es una cordillera pues un poco grande, es un cerro enorme, que se tiende sobre todo desde las orillas de la presa de Valsequillo hasta cerca de Izúcar de Matamoros. Está muy grande. Por el lado oriente vemos lo que hoy vemos como ciudad de Puebla. En realidad allí estaban varias elevaciones. El Centépetl que hoy es el Cerro de la Paz o Cerro San Juan. El Acuellametepetl, que quiere decir cerro donde hay magueyes y ranas. Ese es el cerro que hoy conocemos como de Loreto y Guadalupe, que tan famoso por la batalla del 5 de mayo. Allá, si vemos al fondo, detrás de la gigantesca montaña que tenemos, la Malintzin-la-Matlalcueyitl, lo que vemos es una pequeña elevación desde acá, pero es grande también. Le decimos el cofre de Perote. Su nombre antiguo era el Naucantepetl, que está allá pues hasta en ese lugar, ¿no? Que está un poco lejos, un poco retirado, y le llaman cofre de Perote porque arriba tiene una formación como cuadrada, y los que llegaron a fundarlo, a habitar allí, dijeron, pues es como un cofre que está arriba de este cerro, entonces así le llamaron el cofre. Y Perote porque el que fundó el pueblo, allí era una venta allí en Perote, una venta, las ventas eran lugares a donde pasaban los caminantes y pasaban allí a pasar la noche, y ahí les daban café y de comer y todo. Entonces ahí estaba una venta, y el que fundó esta venta se llamaba Pero, que hoy es el nombre de Pedro, y era un señor muy grande, un señor así gordo, alto, y entonces no le llamaban Pero, sino que le llamaban Perote, y así se fue quedando la venta de Perote, y después el pueblo de Perote, y luego ya el cerro, el Naucantepetl, le llamaron así el cofre de Perote, por esa forma que tiene, que no es un cofre, es una formación así semicuadrada, que se llama por ese náhuatl Naucantepetl, porque quiere decir el de los 4 rumbos, porque señala los 4 rumbos del mundo. A un lado tenemos, pues ya lo vemos, la Matlalcueyitl, esa enorme montaña majestuosa, esa gran señora de las faldas azules, que da vida a toda esta región, que baja agua por todos lados. Del otro lado, todo Tlaxcala se está alimentando de los veneros de
de la Matlalcueyel, de la Malintzin y Puebla. O sea, Puebla está de hecho en las faldas de la Matlalcueyel, está ahí asentada de esta gran montaña que proporciona mucha agua. El río que bajaba, el río Almoloya, que cuando llueve mucho, pues baja con un torrente enorme, pero generalmente está bajando agua de los afluentes, de los manantiales, sobre todo los que tenía, que brotaba agua cristalina, que pasaba el agua cristalina, así lo cuentan los que lo vieron. Por ejemplo, ahorita los lavaderos que hoy conocemos de Almoloya, porque estaban en las orillas del río Almoloya, ellos veían cómo el agua bajaba limpia, cristalina, y que es con el que lavaban la ropa, por esta agua que baja y que alimenta o alimentaba a la ciudad. Los afluentes del agua los tendían hasta el centro de la ciudad, a donde todo el mundo iba a surtirse del agua de esta enorme montaña. Los bosques, pues por ejemplo el pueblo de Canoa, que está ahí, San Isidro, Buen Suceso, los dos pueblos juntos, pues eran pequeños, y entonces los bosques eran grandes, sobre todo de este lado de Puebla estaba lleno de árboles que poco a poco se han ido pues tumbando para hacer sembradíos y para hacer muchas cosas, pero pues qué lástima, ¿no? Porque es realmente el pulmón que tendríamos o que deberíamos de tener nosotros. Pero ahí está esta gran cerro, gran montaña. Y ya viendo para el poniente, pues tenemos las dos elevaciones máximas. La Iztaccíhuatl allá a lo lejos, la Mujer Blanca, que es lo que quiere decir, y el Popocatépetl. Los grandes cerros venerados, a donde se consta que baja mucha agua. Y bueno, todas las veces que yo tuve oportunidad de ir con los tiemperos, pues veía como en la cascada allí de la Iztaccíhuatl íbamos por un camino que se interna allí en las faldas de la Iztaccíhuatl, y luego se llega a un lugar en donde sube una vereda, pero así muy, que se pierde entre los árboles para arriba, para lo alto, hasta llegar a un sitio en donde cae una cascada, una gran cascada de agua, y junto está una cueva, una entrante, pues no muy honda, pero sí es una cueva a donde se siguen haciendo los rituales ahí en la Iztaccíhuatl. Pero el agua pues sigue cayendo, sigue fluyendo, mientras no deje de llover, porque se filtra y luego pues surge y cae. Realmente una maravilla ahí en las faldas del Iztaccíhuatl. Imagínense todo alrededor. Cuando uno va por el rumbo del Río Frío, está uno caminando por las faldas, la carretera, la que llamaron supercarretera, la autopista México-Puebla, y también la antigua, está en las faldas de la Iztaccíhuatl, y pues todo está lleno de escurrimientos de agua. Ese río que se llamó el Río Frío, pues es de los escurrimientos de ahí de la Iztaccíhuatl, y que bajan y que alimentan otros afluentes. Estas dos grandes montañas y el Popocatépetl, el cerro humeante que tenemos nosotros también a la vista, el segundo cerro más grande, porque la Poyautecatl o Pico de Orizaba o Citlaltépetl, como usted quiera llamarle, a veces ya ni se ve, o sea, por tanta contaminación y tanta lluvia. Yo recuerdo que antes se veía muy clarita y con la nube que lo cubría, desde aquí se podía ver, y hoy ya no, o sea, ya difícilmente se alcanza a ver. El Popocatépetl sí sigue, pues lo tenemos aquí cerca, y si usted iba a México antes, por ahí por los 70s, 80s, se podía ver del lado poniente, norponiente, pues ese gran glaciar que lo cubría, y que todavía los que subimos y lo vimos en vivo, a todo color, pues era un gran glaciar
como de unos 20 metros de grueso que tenía de hielo cubriendo el Popocatépetl, y que hoy ya desapareció, ya no está, y que pues bajaba gran cantidad de agua de esa parte. Pero pues sigue alimentando, sigue dando agua, sigue dando muchas cosas, sobre todo pues la ceniza que brota del volcán. Nosotros lo vemos así como que, ay, qué molesto, pero en realidad es bueno para las plantas, es bueno para fertilizar la tierra. Entonces esta es la otra montaña que tenemos cerca. Y así a vista de buen cubero pues vemos también el Tecáxitl, que se le llama el Tecajete, que también es producto de las erupciones del volcán. También pues ya más para acá tenemos el Cerro Zapotecas, que lo tenemos aquí ya más cerca, un cerro también un poco grande, que tiene muchas connotaciones mágicas. Aquí incluso mucha gente del pueblo de Tlaxcalancingo tenía prohibido irse al Zapotecas, porque decía que ahí se quedaban encerradas las ánimas, las almas de los que vivimos acá. Y siguen, esas creencias están en todos los pueblos que rodean el Zapotecas de Cholula. Y una teoría que su nombre de Zapotecas es porque varios pueblos que vivían ahí, que siguen viviendo, su origen es precisamente eso, de los zapotecas de Oaxaca, que ahí se quedaron, que desde muy antiguo pues se vinieron a vivir y son de los que ayudaron a construir a la gran Tlachihualtépetl, el gran cerro que tenemos a la vista nosotros. Pero vamos a otro periodo de mensajes y retornamos aquí a Venerable Pan de Maíz. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. Las actividades cotidianas en las niñas, niños y adolescentes, tales como desayunar, asearse, asistir a la escuela, recibir clases por parte de los profesores, hacer tareas tanto escolares como familiares, jugar, asistir a eventos culturales que fomenten la formación de valores humanos, son actividades que realizan día con día. Actividades que una niña, niño o adolescente vive como parte de una protección por amor natural que le muestran sus progenitores. Todo ello, un ejemplo claro de ejercicios plenos de los derechos inherentes al ser humano, por lo que lo toman como algo natural. Pero, ¿te has puesto a pensar en qué pasa con las niñas, niños y adolescentes que no cuentan con todo lo anterior mencionado? Quienes no cuentan con ello están viviendo sin duda una violación a sus derechos, porque tú como niña, tú como niño, tú como adolescente, tienes derechos tales como el de tener un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad. Visita la radio en su versión digital. www.fmcholoyan.org.mx. Noticias, historia y cultura. ¡Miren! ¡Es Fernando Platas, el campeón de clavados! ¿Cómo le hiciste para ganar tu medalla? Obvio, entrenar mucho. Sí, pero lo más importante para ser un campeón es poner en práctica 3 puntos para una gran salud desde pequeños. Llevar una alimentación saludable sin comida chatarra. Practicar actividad física de manera diaria. Hazte chequeos preventivos de manera oportuna. Tú también puedes ganar una medalla si te lo propones. Niñas y niños sanos hoy, adultos sanos mañana. IMSS. Tierra Mestiza, reavivando la identidad nacional. Sábados de 12 a 2 de la tarde. Desde Tlaxcalancingo, lugar del venerable Pan de Maíz. A través de Chololan Radio, 107.1 FM.
Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Bueno, pues estamos nuevamente aquí en Venerable Pan de Maíz. Y bueno, les estaba contando de los cerros que vemos desde aquí. Usted se sube a la azotea o nosotros nos subimos a las iglesias o al cerro de la Xocotzin y se ven de la Cahualtepetzin, los cerritos que nos rodean. Me faltó nombrar al Teotón, una pequeña elevación que está ahí a los pies del Iztac y del Popo. Pero el cerro que tenemos aquí, el Tlachihualtepetl. Tlachihualtepetl quiere decir cerro hecho o cerro construido. Imagínense construir un cerro. Muchas elevaciones tenemos pirámides, lo que llamamos pirámides son cerros hechos, construidos, pero este es el mayor y es el más grande, no de América, no de México, del mundo. Es un esfuerzo enorme, una capacidad enorme de la gente que construyó esta enorme elevación, voluminosa, más voluminosa que alta, pero es la más grande, la más voluminosa del mundo, la que más materiales se emplearon para fabricarla, y todas las connotaciones que tiene y todo lo que representa este gran cerro, que así se llama Tlachihualtepetl, nombrado así por los toltecas que vinieron a vivir, que ya hablaban náhuatl y vieron que el cerro no era un cerro natural, sino era un cerro construido, y así le nombraron Tlachihualtepetl. Pero ya yéndonos a otros lugares, ahí en la Sierra Norte, en una ocasión estuve ahí en Chiconcuautla, un pueblo que quiere decir el lugar de los 9 bosques, y ahí tienen cerros, tienen sobre todo 4 cerros enormes rodeándolos, y la gente me contaba, me decía, nos platicaban, dice, a veces los cerros están callados, pero hay veces que se ponen a platicar y se responden, sale un eco de un cerro y luego del otro cerro se responde y se oyen los como tronidos, como bramidos que lanzan estos cerros y se comunican entre ellos. Y dice, y un día que ojalá que uno se fuera a vivir ahí para que los escuchara, porque no tienen fecha propicia para hacer esto. Y sí, son unas elevaciones muy grandes ahí en Chiconcuautla, ya en la Sierra Norte, adelante de Zacatlán. Pero usted llega a Zacatlán y se va por la parte del mirador donde está ya hoy una zona muy turística, baja el río, ahí el río Tecolutla, que por ahí pasa, y todavía es un río muy pequeño por ahí, pero pues ya tiene, las cascadas pues ya son buenas, de buena elevación. Y al otro lado se ven unos cerros, se ven unas elevaciones, y se alcanza a ver la punta de uno de ellos, allá a lo lejos. Y este cerro es el Cuanextepec, que quiere decir el que tiene nubes en la cabeza. Cua y es cabeza, nesh viene de nube o algo brumoso que se forma, neblina, y tepel pues es cerro, o sea, el cerro que tiene nubes o neblina en la cabeza. Se alcanza a ver desde ahí. Y este es un cerro muy grande, o sea, es el cerro que domina todo el panorama. Nosotros tuvimos oportunidad de subir, bueno, yo tuve la oportunidad de subir, porque en su cima se realiza justamente un ritual de petición de lluvias.
de esto hace ya 26, 27 años que subí, 25 años que subí a este ritual 3 veces. No he vuelto a subir. Imagínense sobre todo hoy que voy a poder, ¿no? Pero sí es un ritual que en otra ocasión ya se los conté, de este gran cerro. Es un cerro enorme, pero junto están otros 4, otros 3 que están bordeando el pueblo de Ixquihuacán. Y son cerros pues fantásticos. Una vez mi suegra nos llevó a explorar las faldas de este cerro y realmente es enorme. Y caminamos por vegetación de todo tipo, casi nos fuimos a la época prehistórica, ¿no? Porque unos helechos gigantescos que crecen por ahí, parece que estábamos viendo un panorama del pasado, árboles, plantas, todo un crecimiento espectacular de la flora y la fauna que hay ahí, hay de todo tipo, o sea, hay armadillos, tuzas, venados, dicen que hasta el jaguar todavía por ahí anda caminando por estos lugares. Pues está ahí este cerro enorme que yo lo he bordeado y hemos llegado a nacimientos de agua. Llegamos esa vez, nos llevó a golpe de machete con la maleza que iba haciendo mi suegra. Llegamos hasta un nacimiento de agua, realmente fantástico, ¿no? Y bueno, llegar a la altura, subir al ritual, a los rituales que se tienen en este cerro, pues es realmente fantástico. Este viernes, el Día de las Madres, va a ser el ritual justamente en este cerro, el Cerro Cuanextepec. Estamos invitados, pero pues, lamentablemente no vamos a poder asistir, pero pues es como un recordatorio para decir, todavía se conservan los rituales antiguos, porque ahí es la fiesta principal del pueblo. Este día la gente incluso se cambia de sus ropas mejores, hacen los mejores alimentos, compran cohetes, en fin, todo, con tal de subir hasta la cima del cerro a hacer este ritual. Llega uno hasta la cima y puede uno ver al otro lado de este cerro los pueblos que hay del otro lado y realmente es fantástico. Este significado de los cerros, de ser proveedores, pues está ahí. La coincidencia de que haya cruces ahí, pues eso ya se dio después, cuando llegaron los españoles, al ver que la gente subía a hacer rituales a unas deidades que no sabían quiénes son, ellos decidieron poner cruces en lo alto de los cerros, y por eso ahora se dice que se van a hacer rituales a las cruces, pero no es a las cruces, es a los cerros, y más que a los cerros, a las deidades prehispánicas que vivían allí en lo alto y que daban todo para los seres humanos. Pero bueno, pues ya de tantos cerros ya nos encerramos, ya llegó la hora de decir hasta aquí, venerable pan de maíz, por este día, 8 de mayo, con este calorcito que estamos aquí sufriendo. Bueno, aquí está un poco fresco en el interior de la cabina, pero pues la Chololan Radio y la 107.1, pues ojalá me hayan escuchado en la XHSBE y nos estaremos viendo o escuchando la próxima semana, si los aidos del destino no dicen otra cosa. Nos vemos, que estén bien, buen provecho y hasta luego. Son las 3 de la madrugada. El frío es intenso. La temperatura ha descendido a -5 grados. La mayoría están dormidos. La
fogata crepita tenuemente. En medio de la oscuridad se dibujan los entornos de los pinos, coronados por la noche estrellada. Abajo, un mar de oro resplandece, y el viento helado se desliza suavemente, acariciando la piel de la gran señora Matalcuey, la montaña de las faldas azules. ¿Escuchaste? El venerable pan de maíz. Nos encontramos la próxima semana. Hoy quiero agradecerte este y todos los días por todos tus milagros. Felicidades